Bueno, vamos a ver los propósitos para este tema. Nosotros en mayo arrancamos con el tema de, estudiar bien Ezequiel para entender un poco la idea de este templo. Lo primero que vimos es que hay cambios topográficos en el futuro. Es decir, la tierra va a estar diferente para poder tener varias cosas diferentes, para tener un templo diferente, un culto diferente y los súbditos que van a estar en el milenio. Es muy fácil, cuando uno abre la Biblia y no entiende algo, buscar espiritualizar, alegorizar. Y es muy difícil, una vez que alguien toma una postura, abrir la escritura para que pueda comparar su idea. Muchos grupos hoy creen que ya estamos viviendo el milenio. Es decir, no son amilenialistas, no es que niegan que haya un milenio, ellos creen que se vive espiritualmente el milenio. Y justamente forman parte del grupo del pactismo. Entonces nosotros vamos a ver ahora si podemos conocer y dimensionar la estructura física del templo, con sus medidas y la funcionalidad que va a tener. Y en segundo lugar, vamos a tratar de tener en cuenta elementos distintivos. Y eso sí nos va a ayudar a ver que no es algo espiritualizado, que es algo real, físico, que Dios propone que va a estar. Así que vamos a mirar este tema y vamos a darle lugar a la palabra de Dios para que nuestra mente nos ayude a ver qué es lo que tenemos que entender. Seguimos. Muy bien. Ustedes ya saben que hay 5 interpretaciones cuando la gente lee Ezequiel. La primera es: describe el templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico. La segunda es que acá se describe el templo de Jerusalén después que el pueblo volvió del cautiverio. Acuérdense, antes es el año 605 y después es después de 70 años posteriores. Estamos hablando del 535. En tercer lugar, algunos dicen, este era el templo ideal que los judíos tendrían que haber edificado después del cautiverio. Pero ahora vamos a ver la respuesta. Esto no podría ser nunca porque venían sin plata. Y el templo este requiere mucho dinero. Muchísimo. Ni siquiera el de Salomón tenía el dinero para construir esto. En cuarto lugar, esta es la posición de los que creen que ya empezó el milenio y de que Cristo está reinando sobre la iglesia, lo cual no es verdad. Porque si comparamos la conducta de la gente que va a estar en este tiempo, los creyentes no somos así. No tenemos el Espíritu Santo de tal manera que no dependamos de la Biblia. Necesitamos la Biblia todos los días. Es más, Pedro dice, como niños recién nacidos la necesitamos. Pero la gente que está en el milenio no va a tener necesidad de una Biblia física, porque el Espíritu Santo va a estar en sus vidas y nadie le va a enseñar a nadie. Así que si seguimos el sistema de interpretación literal, es un error asumir esta postura. Símbolos de las bendiciones de la iglesia. No hay manera que alguien nos diga cómo son esos símbolos. Y en quinto lugar, es la postura que estamos tratando de explicar. Esto describe un templo que va a haber cuando el Mesías esté reinando y que además hay un sacerdocio según otro orden que no es el de Aarón, es el de Melquisedec. Vamos a ver las respuestas a estas refutaciones a esta postura. Si describe el templo de Jerusalén antes del cautiverio babilónico, A. Los registros de Reyes y Crónicas no coinciden con estas descripciones. De hecho, tenía 27 metros de frente, por cerca de 50 de fondo, y tenía una altura probablemente entre 6 y 9 metros. Ese templo no coincide con este. Este templo tiene un muro alrededor de 3 metros de ancho. Tiene 3 pisos. Salomón no le hizo 3 pisos. Además, Ezequiel escribe en el año, ya en el cautiverio, del año 605 para acá. Digamos, para decir 20 años después, es el año 580. ¿Qué sentido tiene cuando Salomón construyó el templo en el año 950 a.C.?
No tiene mucho sentido decir eso. Así que no coincide Reyes y Crónicas, ni en las medidas ni en las cosas que había. Las medidas del templo y los alrededores tampoco, porque cuando vemos Ezequiel, aquí hay cámaras en 3 pisos para los sacerdotes, todo alrededor de este lugar. Seguimos. No coinciden las ceremonias, no son las del culto levítico, bajo la ley mosaica. ¿Qué más? No concuerdan con el que oficia los sacrificios, que era un sacerdote, sumo sacerdote para el día de la expiación. La nueva disposición de los levitas que aparece en Ezequiel, porque acá los levitas pasan a ser porteros por haber sido infieles en el tiempo en que David está por morir y Adonías quiere usurpar el trono. Esto es probablemente un poco cansador, pero esto es historia bíblica y si no la tenemos en cuenta, tenemos que decirle que tienen razón a los demás. ¿Por qué le vamos a decir eso? Si hay que abrir la escritura. Entonces, hay un cambio de sacerdocio. La línea de Abiatar, que fue el que se alió con Adonías, es descartada y viene la de Sadoc, porque justamente esa línea sí se mantuvo fiel a David y a la promesa que Dios le dio, que Salomón iba a ser el sucesor. Vamos al punto 2. Esto es después del regreso del cautiverio. Pero claro, uno lee el libro, ustedes recuerden que hay solo 3 profetas post-exilio. Cuando vamos tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Fíjense, como la hipótesis anterior, los mismos contrastes, no coincide. Es más, Ageo dice que la gente lloraba por ver la pobreza de ese templo comparada con los que habían podido ver el de Salomón. Solo 70 años pasaron. Daniel probablemente estaría por sus 90 y pico de años. Seguimos. Nunca hubo una construcción ni siquiera parecida a lo que describe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se nos dan grandes datos, pero Nehemías reconstruye los muros, Zorobabel pone la piedra principal en el tiempo de Esdras, que son Esdras, Nehemías, los que están haciendo esta construcción. Y no hay ninguna indicación. Seguimos. La gloria nunca volvió al templo posexílico. Y acá el libro de Ezequiel dice que la gloria de Dios se va y luego regresa. Y esto nunca pasó. Ahora, la única presencia divina fue la del Señor Jesucristo, pero Él venía sin su gloria visible, porque hubiera muerto todo ser humano. Así que se despojó la palabra kenosis justamente que hemos estudiado en alguna ocasión. Así que esto tampoco es verdad. Y este templo era muy pequeño, estaba sobre el monte y Herodes hizo un acuerdo con los judíos de armar toda una especie de base y hacer un templo mucho más grande que fue el que visitó el Señor Jesucristo. ¿Está bien? Seguimos con la tercera. Fíjense, esta gente dice, bueno, este sería el templo ideal que los judíos tendrían que haber edificado después del cautiverio. Pero seguimos con lo mismo. ¿Para qué Dios se tomaría el trabajo de tomar a Ezequiel, mostrarle en los primeros 10 capítulos cómo los judíos, los líderes judíos, habían dedicado el templo para hacer figuras de dioses de otras naciones y le ofrecían incienso a la reina del cielo y adentro, que obviamente era Astarte o Astarot? Y nosotros vemos en Ezequiel que la gloria se fue, pero después en el capítulo 40 en adelante vuelve y dice que Dios va a morar en ese lugar, en medio de su pueblo, en la tierra que se le prometió a Abraham. Entonces ya es más complejo discutir con estas personas porque no le prestan atención a esto, lo espiritualizan, dicen, no, pero son las bendiciones. Bien,
¿Por qué Dios da tantos detalles si nunca se van a cumplir? ¿Qué sentido tiene? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 7 veces se expresa esta idea en la Escritura, incluido Tito. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Para qué? Segundo, ¿por qué Dios aseguraría que va a morar, que su presencia va a estar en el pueblo y que va a haber bendiciones para judíos y gentiles si no lo va a cumplir? Entonces yo tengo que tomar, si esto lo espiritualizo el resto del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Jesús va a nacer en Belén de Judea? Podría ser en otro lado. Sin embargo, no nació en otro lado. Nació en Belén de Judea. Que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo acorneado por un buey. ¿Para qué se va a cumplir cuando Judas lo entrega? Lo podemos espiritualizar. Y que iba a nacer de una virgen. ¿Para qué de una virgen? Hubiera nacido de otra cosa, de un repollo. ¿Se dan cuenta que espiritualizar la Escritura tiene que tener los propios límites que da la Escritura? ¿Por qué Dios indicaría que la forma en que se va a distribuir la tierra que le prometió a Abraham no se va a cumplir? ¿Para qué? Y que se va a cumplir hoy. ¿Y dónde está la tierra dividida entre las tribus de Israel? Si nadie sabe de qué tribu es. Entonces no estamos en el milenio. El templo no está, la gloria de Dios no está. Y alguien podría decir, no, pero Dios habita en nosotros. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Porque si Él habita en mí y se cumple estos temas, ¿por qué yo no conozco toda la Escritura sin abrir la Biblia? ¿Para qué gasto plata comprando Biblias y libros? ¿Para qué tenemos en la iglesia personas que nos ayudan a aprender? Si esto es todo espiritualizado. Muy bien. Y por supuesto vamos a la cuarta. Los símbolos de la iglesia. Ahora, uno les pregunta a ellos, toma 4 o 5 libros amilenialistas, pactistas o de los que creen que se está viviendo el milenio, no coinciden cuál es el probable significado de estos temas. ¿Sienten alguno? Busquen los libros y pregúntenle por qué. Este piensa esto, este piensa lo otro. Nadie interpreta lo que dice literalmente. Lo alegorizan, pero tampoco coinciden entre ellos. Mínimamente se tendrían que poner de acuerdo si eso fuera guiado por el Espíritu Santo y sería uniforme la enseñanza. Pero no lo es. Segundo lugar, rechazan la palabra del Señor, porque cuando se dice que la iglesia es un misterio que solo fue revelado en el Nuevo, ellos juntan a Israel y la iglesia. Entonces, si la iglesia está en el Antiguo, ¿por qué Dios le mostró a Pablo que no? A Pedro, al autor de Hebreos, que contrasta en Hebreos 12, 22 al 24, los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, los santos del Antiguo Testamento, algunos de ellos nombrados en Hebreos 11, y la congregación de los primogénitos. Ahí la palabra congregación es la iglesia de los primogénitos. Eclesia es la palabra. Separa a los santos del Antiguo con la iglesia. Pero lo hace el Espíritu Santo acá, no yo. Ahí está en Hebreos 2. Tercero, optan por alegorizar casi todas las profecías del Antiguo Testamento, porque son preteristas. Ellos creen que todo eso ya se cumplió, que en Daniel 9 se cumple recién en el año 70. Sin embargo, faltan montones de cosas. Primero, nadie puede demostrar que Tito fue y se sentó en el templo de Jerusalén antes de destruirlo y se hizo adorar como Dios. No figura eso. Si tienen que usar el método literal, tienen que reconocer que son profecías, que se van a cumplir, pero por eso optan por el preterismo. Optan por decir, no, esto ya se cumplió. Pero cuando uno les exige los datos del cumplimiento, no los tienen. ¿Algo más? Y bueno, la posición que tiene la Escritura cuando se interpreta literalmente. Primero, esta es la única forma de ser consecuente con todas las profecías de la Biblia. Todas. Cuando uno estudia el libro de Daniel, todas las profecías se cumplieron literalmente. Vino
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, como es visto por Nabucodonosor en la imagen de esa estatua, y luego en el capítulo 7 es demostrado a través de lo que Dios le dice a Daniel de las fieras, de las bestias que iban a sucederse, que marcan el carácter de esos reinos. Cuando Nabucodonosor lo mira, mira la gloria de los metales, pero cuando Dios lo mira, ve la ferocidad con que esa gente vive alejada de Dios, aunque cumple las pautas de Dios sobre Israel, pero Dios dice en Zacarías, va a terminar juzgándolas. Y Daniel dice que va a haber una piedra cortada no con mano, que corta, que quiebra esa estatua, la desarma tanto que se la lleva el viento. Y esa piedra es un reino que no tiene fin. Obvio, el milenio tiene un fin, pero eso que se vive en el milenio va a persistir en la eternidad. Son detalles que hay que conocer. Si Dios cambia la topografía de la tierra prometida, como vimos la vez pasada, y ahora, como vamos a ver, si se edifica el templo, entonces es verdad que Dios, esa gloria que se llevó, esa Shekinah, vuelve. Y entonces va a reinar sobre Israel y los gentiles. Tercero, las 12 tribus, dice, no solo el libro que estamos viendo de Ezequiel, sino el Antiguo Testamento. Israel va a morar confiadamente. La tierra se va a dividir en forma diferente como lo hizo Josué. Ya no se tiran cuerdas para dividir. Acá es Dios el que dice, desde el mar Mediterráneo hasta el Éufrates, esta parte es para Dan, la primer tribu desde el norte, y así llega hasta el final. ¿Un punto más? Entonces, sin dudas, esta postura dice que se va a cumplir en el futuro, porque Dios lo anunció, porque tiene que volver la gloria a ese lugar. Por eso, uno de los 7 nombres del Antiguo Testamento compuestos de Yahvé o Jehová es Yahvé Sama. Jehová está allí, con esa gente. Y es lo que dice toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Muy bien, fíjense este dibujo. No tengo el puntero, pero miren, del lado de lo que sería la izquierda, donde dice tabernáculo, esas eran las medidas del tabernáculo. Prácticamente 22 metros 50 por 45. Arriba, templo de Salomón, el primer templo que edifica el pueblo de Israel. Fíjense el tamaño. Ahora Herodes, si bien deja algo parecido, hace un templo más grande porque le hace patio de los gentiles, patio para las mujeres y patio para los judíos. Pero el templo de Ezequiel, fíjense que tiene otras medidas, mucho más grande. Y todo eso que ustedes ven alrededor son los lugares donde van a estar precisamente los sacerdotes. Ahora van a vivir dentro de este lugar santo. Sin embargo, ese que tiene la letra D es la estructura del mismo lugar santo y santísimo del templo que siempre hubo. Y esas medidas más o menos son parecidas, pero hay cosas que no hay. Fíjense que la letra D tiene, cuando va al cuadrado más chiquito, que sería el lugar santísimo, no tiene un velo, tiene solo 2 columnas, ni siquiera tiene una puerta. Y no va a haber montones de cosas que ahora la vamos a mirar. Vamos a otro dibujo. Si dividimos aquí esos 4 puntos en las esquinas, que tiene una C, esas son unas cocinas donde se va a cocinar los sacrificios. Y ahí tienen un dibujo que, por ejemplo, el oriente, para el lado de allá, sería la izquierda, tiene una puerta de entrada. Arriba es al norte, abajo es al sur, pero el occidente no tiene puerta. ¿Ven? El primer lugar, el tabernáculo, tenía una sola puerta de entrada y tenía unas columnas con cortinas.
solo entraba levitas y sacerdotes. El pueblo no entraba ahí. En el templo de Salomón, tampoco. En el templo de Herodes, o el que construyó Zorobabel y luego modifica Herodes, tampoco. En este lugar hay espacio para los sacerdotes, los cantores y los levitas. Seguimos un poquito más. Este es un dibujo que ha hecho alguien de los 3 pisos. Fíjense que todos esos lugares alrededor donde les dije que van a estar los sacerdotes, son pisos, 3 pisos, donde van a estar todo alrededor los sacerdotes. Y en las esquinas, en las 4 esquinas, están esas cocinas que hablamos recién. Entonces, la pregunta es, si esto es para espiritualizar, ¿qué significa? Bueno, estamos esperando alguna respuesta. Los autores nunca se han puesto de acuerdo. Directamente lo omiten. Seguimos un poquito más. Bueno, vamos a ver. Si alguien quiere estudiar esto, les voy a dar cerca de 30 puntos para que revisen. Primero, las medidas del templo de Ezequiel no coinciden ni con el de Salomón, ni con el de Zorobabel, ni con el de Herodes. Segundo, cambian las medidas del atrio exterior. Tienen espacio muy grande para juntarse la gente. En segundo lugar, cambian las medidas de las puertas. Son mucho más grandes, son mucho más altas. En cuarto lugar, las medidas del muro. Tiene 3 metros de ancho, todo alrededor. En quinto lugar, cambian las medidas del terreno. Les dije que todo el terreno va a ocupar 75 kilómetros por 30. Por eso vimos primero la topografía la semana pasada. Y el espacio del templo es mucho más grande. Sexto lugar, no hay elementos del tabernáculo o del primer templo en el interior. Ahora vamos a ver cuáles son. No hay altar de bronce con 7, el candelero no está ahí adentro mismo la mesa de los panes de la proposición. Hay montones de cosas que no están. Entonces tenemos que saber por qué. 7, no hay arca del pacto, que era fundamental. El arca del pacto era fundamental. Ahí se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Octavo, no hay urna con el maná dentro del arca, no está la vara de Aarón que había reverdecido, ni están las tablas de la ley. Ya sabemos que Ezequías sacó una serpiente de bronce que se suponía que era la que Moisés levantó en el desierto y la destruyó porque dijo esto es Neustán, esto es un objeto de bronce. Noveno, no hay propiciatorio y no hay querubines. Ahí, sobre ese propiciatorio, con los querubines con las alas extendidas, estaba la sangre todos los, cada vez que llegaba el día de la expiación. Y esos machos cabríos, todos los años el sumo sacerdote ponía la sangre allí. 10. No hay candelero, lo que decíamos. 11. No está esa mesa de los panes de la proposición, aunque hay una mesa. Después vamos a ver cuál puede ser. No hay velo que separa el lugar santo del Santísimo, porque ese último velo que se rasgó en la muerte de Cristo no va a estar en el milenio. 13. El lugar santísimo no está separado por la cortina donde les decía. ¿Por qué? Ya pasó la muerte de Cristo. 14. No hay sumo sacerdote. No hay. Lo que va a haber es un príncipe. No hay sacrificios por la tarde. Israel tenía sacrificios a la mañana y a la tarde. Solo va a haber a la mañana. Las medidas del altar del holocausto son más chicas, no es igual. No es que va a haber terribles. No, prácticamente va a ser de un tamaño normal, medio metro por medio metro prácticamente. No hay ofrendas, todas las que había en el sacerdocio aarónico o en el libro de Levítico. No están todas. ¿Por qué no están las exigencias morales que tenía el pacto mosaico? Porque no va a ser una relación de resucitamos el sistema aarónico. No, es algo diferente, es del orden de Melquisedec. 19. Levitas y sacerdotes cambian los ministerios.
los levitas pasan a ser porteros por haber sido infieles en el tiempo de Salomón. El orden de Sadoc dirige la operación, ¿quién? Un príncipe que se llama David, que tiene algo que no existe en el Antiguo Testamento. Puede ser parte de la realeza y parte del sacerdocio. Si leen a Usías, el rey que quiso ofrecer incienso y quedó leproso y murió, justamente es porque él no podía ser rey y oficiar de sacerdote. Los reyes eran reyes, los sacerdotes sacerdotes. ¿Se podía ser profeta y sacerdote? Probablemente. Profeta y rey también, pero no las tres cosas. Y acá hay algo curioso, va a ser sin necesidad de la profecía. Recuerden por qué. Porque nadie le va a enseñar a nadie. Seguimos. No está la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era fundamental, no está más. No hay elementos vitales para el día de la expiación. No está el sumo sacerdote, no está el arca, no está el propiciatorio. Y tampoco está el día de expiación. 23. Una mesa. Ezequiel 41 y 43. Algunos creen que puede ser como el altar del incienso, pero no se habla del aceite, de la mezcla para el incienso en Ezequiel. Y las medidas son diferentes, como decíamos, del altar del holocausto, y hay 8 mesas para hacer sacrificios, que no estaban en los templos anteriores. No es la mesa de los panes de la proposición, porque ya no se indica este tipo de ministerio sacerdotal de Aarón. Es decir, la mesa tenía 12 panes que se cambiaban cada semana, y esos panes representaban a la nación de Israel. ¿Por qué no están? Seguramente porque también va a haber gentiles que van a hacer adoración. Y no es exclusivo para judíos. 25. Cámaras para cantores dentro del templo. Antes no estaban. 26. Cámaras para sacerdote. Antes no estaban. 27. Un edificio de 3 pisos. Todo alrededor. 28. Se nos asegura que la gloria de Dios vuelve a ese templo. 29. Dios asegura que Él va a morar para siempre en medio de ellos, judíos y gentiles. No se nombra la iglesia. 30. Dios agrega que esta es la ley para la casa de Dios futura. Dios dice que esta es la ley. Entonces, volvemos para atrás y decimos, ¿qué pasa con los hermanos que creen que esto es una alegoría? Bueno, creo que deben revisar su hermenéutica. Ahí tienen los pasajes básicos sobre que la gloria de Dios va a volver. 43 del 7 al 12 y 44:4. Muy bien, conclusiones. Revisamos los textos bíblicos y entendemos que se tiene que interpretar como el resto de las profecías, literalmente. Reconocemos que cuando hay figuras de dicción, tenemos que interpretarlas según el uso que Dios nos dejó explicados en el resto de la Escritura, no en el cerebro del intérprete. Tercero, el compromiso divino es que hay un nuevo pacto incondicional para con Israel. Y eso se tiene que cumplir porque Dios hace el pacto. Jeremías 31 dice, este es el pacto que haré después con ustedes. Un pacto donde no lo van a quebrantar como el primero, que era el mosaico. Ezequiel 36, Hebreos 8, dice, y si el primer pacto es declarado nulo, bueno, entonces hay que hacer un nuevo. Y si hay uno nuevo, el anterior ya no existe. Mateo 26, esta es la sangre para el nuevo pacto. La copa representa. Así que hay un nuevo pacto. ¿Cuándo lo va a cumplir Dios? Si no es en este lugar. Cuarto, comparamos las medidas, las distribuciones del templo. Esto nunca fue edificado. Y esto es porque seguimos el mismo principio de interpretación literal. Y quinto, no tenemos que espiritualizar algo que no entendemos y tratar de aplicarlo a la iglesia, sino que hay que revisar, organizar los propósitos de Dios, siempre recordando lo que Pablo le dijo a los corintios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga.